Capítulo 21. David ordena un censo. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: Id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: Añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio a David el total del censo de todo el pueblo. Y en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Y en Judá había 470.000 hombres que sacaban espada. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín, porque la orden del rey era detestable para Joab. También el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así dice el Señor: Te propongo 3 cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: Así dice el Señor: Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es, la pestilencia en la tienda y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues, considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad: Estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70.000 hombres de Israel. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad, y dijo al ángel destructor: Basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, cayeron sobre sus rostros. Y David dijo a Dios: ¿No soy yo el que ordenó enumerar al pueblo? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor, Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Luego el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. David subió según la palabra que Gad había hablado en nombre del Señor. Y volviéndose Ornán vio al ángel, y sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Y Ornán estaba trillando trigo. Y cuando David llegó junto a Ornán, éste miró, y al ver a David salió de la era y se postró ante David, rostro en tierra. Entonces David dijo a Ornán: Dame el lugar de esta era, para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por su justo precio, para que se retire la plaga del pueblo. Y Ornán dijo a David: Tómalo para ti, y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Mira, daré los bueyes para holocaustos y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda de cereal, lo daré todo. Pero el rey David dijo a Ornán: No, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Y David dio a Ornán el peso de 600 siclos de oro por el lugar. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó al Señor, y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Y el Señor ordenó al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. En aquel tiempo, viendo David que el Señor le había respondido en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí, porque el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en aquel tiempo en el lugar alto en Gabaón. Pero David no pudo ir allá delante de él para consultar a Dios, porque estaba aterrado a causa de la espada del ángel del Señor. Capítulo 22. Preparativos de David para el templo.
Entonces David dijo: esta es la casa del Señor Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. Y dio órdenes David de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel, y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. Preparó David grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del que podía pesarse, y madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. Y dijo David: mi hijo Salomón es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto haré preparativos para ella. Y David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí palabra del Señor diciendo: tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo, para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento, y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. He aquí, con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Además, contigo hay muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay límite. Levántate y trabaja, y que el Señor sea contigo. David entonces también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo Salomón, diciendo: ¿no está con vosotros el Señor vuestro Dios, y no os ha dado paz por todos lados? Pues Él ha entregado en mi mano a los habitantes de la tierra, y la tierra está sojuzgada delante del Señor y delante de su pueblo. Disponed ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos pues y edificad el santuario del Señor Dios, para que traigáis el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Capítulo 23. Organización de los levitas. Cuando David era ya viejo y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel, y reunió a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. De estos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor, 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros, y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para rendir alabanza. Y David los dividió en clases conforme a los hijos de Leví: Gerson, Coat y Merari. De los de Gerson fueron Laadán y Simei. Los hijos de Laadán fueron Jehiel, el primero Setam, y Joel, 3. Los hijos de Simei fueron Selomad, Hasiel y Harán, 3. Estos fueron los jefes de las casas paternas de Laadán. Y los hijos de Simei fueron Jaán, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Juan fue el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual constituyeron una casa paterna, un grupo. Los hijos de Coat fueron 4, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Y Aarón fue separado para ser santificado como el más santo, él y sus hijos para siempre, para quemar incienso delante del Señor, para servirle y para bendecir en su nombre para siempre. Mas en cuanto a Moisés, el hombre de Dios, sus hijos fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gerson y Eliezer. El hijo de Gerson fue Sebuel, el jefe, y el hijo de Eliezer fue Reabías, el jefe, y Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Reabías fueron muchos.
El hijo de Izar fue Selomet el jefe. Los hijos de Hebrón fueron Jerías el primero, Amarías el segundo, Jesaíel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel fueron Micaía el primero e Isaías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Malí fueron Eleazar y Cis. Y Eleazar murió y no tuvo hijos, sino solo hijas, de modo que sus parientes, los hijos de Cis, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi fueron tres, Malí, Eder y Jeremot. Estos fueron los hijos de Leví conforme a sus casas paternas, es decir, los jefes de las casas paternas de los que fueron contados en la cuenta de nombres según su censo de 20 años para arriba, los cuales hacían la obra del siervo del servicio de la casa del Señor. Porque dijo David, el Señor Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo, y él habita en Jerusalén para siempre. Y además los levitas ya no tendrán que llevar el tabernáculo y todos los utensilios para su servicio. Pues de acuerdo con las últimas palabras de David, los hijos de Leví fueron contados de 20 años para arriba, porque su oficio era ayudar a los hijos de Aarón en el servicio de la casa del Señor, en los atrios y en las cámaras y en la purificación de todas las cosas sagradas y en la obra del servicio de la casa de Dios, y también con los panes de la proposición, la flor de harina para la ofrenda de cereal, los hojaldres sin levadura, lo preparado en sartén, lo bien mezclado, y todas las medidas de capacidad y longitud. Y han de estar presentes cada mañana para dar gracias y para alabar al Señor y a sí mismo por la noche, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor todos los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas según el número fijado por la ordenanza que las prescribe continuamente delante del Señor. Así estarán encargados de la custodia de la tienda de reunión, de la custodia del lugar santo y de la custodia de los hijos de Aarón sus parientes para el servicio de la casa del Señor. Capítulo 24. Organización de los sacerdotes. Y estas fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, de modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los dividió según sus oficios para su ministerio, puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar. Los dividieron así: de los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, y 8 de los descendientes de Itamar según sus casas paternas. Así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. Y Semaías, hijo del escriba Natanael, uno de los levitas, los inscribió en la presencia del rey, de los príncipes, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas, una casa paterna designada para Eleazar y otra designada para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda de Jedaías, la tercera Arim, la cuarta Seorim, la quinta Malquías, la sexta Mijamim, la séptima Cos, la octava Abías, la novena Jesúa, la décima Secanías, la undécima Eliasib, la duodécima Jaquim, la decimotercera Jupa, la decimocuarta Jezebeab, la decimoquinta Bilga, la decimosexta Imer, la decimoséptima Jesir, la decimoctava Afisés, la decimonovena Apetaías, la vigésima Jezequiel, la vigésimoprimera Jaquim, la vigésimosegunda Gabul, la vigésimotercera Adelaía, la vigésimocuarta Amasaías. Estos fueron sus deberes para su ministerio cuando entraron en la casa del Señor, según la ordenanza que les fue dada por medio de su padre Aarón, tal como el Señor Dios de Israel le había mandado. Y para el resto de los hijos de Leví, de los hijos de Amram, Subael, de los hijos de Subael, Gedías, de Rebabías, de los hijos de Reabías, Isías el primero. De los Isaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Jaat, y de los hijos de Hebrón, Jerías el primero, Amarías el segundo, Jezahiel, Jehaziel el tercero, Jecamán el cuarto. De los hijos de Uziel, Micaía, de los hijos de Micaía, Samir. El hermano de Micaía, Isías, de los hijos de Isaías, Zacarías. Los hijos de Merari, Malí y Musi, de los hijos de Jasías, Beno. Los hijos de Merari por Jasías, Beno, Soham, Zacur e Ibri. Por Malí Eleazar, que no tuvo hijos. Por Cis, de los hijos de Cis, Jerameel. Y los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot.
Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus parientes, los hijos de Aarón, en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y de los levitas. El principal de las casas paternas fue tratado igual que el menor de sus hermanos.